Cuando Moisés, quien creció en Egipto como príncipe, regresó del exilio, confrontó al faraón con un mandato muy importante de Dios. «Deja ir a mi pueblo», pero el faraón, que era muy terco, dijo, «No». No le importaba que los israelitas estuvieran sufriendo y quisieran ser libres. Entonces, Dios envió 10 plagas a Egipto. La primera plaga fue realmente extraña. El río Nilo, de donde venía toda el agua, se convirtió en sangre. El agua se volvió roja y espesa, olía muy mal y todos los peces murieron. La gente no podía beber ni usar el agua. Fue un gran problema para todos, pero el faraón no cambió de opinión. Entonces Dios envió una plaga de ranas. Vinieron del río y estaban por todas partes, en las casas, las camas e incluso en la comida. El ruido de todas las ranas era muy fuerte, pero el faraón todavía no escuchó. Después de las ranas, Dios envió una plaga de piojos. Estaban por todas partes, subiendo al pelo y a la piel. Hacían que todos sintieran picazón, incluso los animales. Fue realmente incómodo. La gente intentó deshacerse de ellos, pero fue imposible. Incluso en esta incomodidad, la mente del faraón aún no cambió. Luego llegó la cuarta plaga y los animales salvajes comenzaron a aparecer por todas partes. Entraron en las casas de la gente y caminaron por las calles, haciendo todo aterrador y desordenado. Muchos animales tomaron el control, haciendo inseguro salir. Todo estaba lleno del ruido de estos animales salvajes. Pero incluso con todos estos problemas, el faraón aún no cambió de opinión. La quinta plaga fue muy triste. Una enfermedad afectó a todos los animales, como vacas, ovejas y caballos. Se enfermaron tanto que murieron. Esto fue un gran problema para los egipcios, que necesitaban estos animales. La gente estaba muy triste, pero el faraón seguía tan terco como antes. La sexta plaga consistió en úlceras dolorosas, llagas realmente malas que aparecieron en la piel de todos. Dolió mucho, hizo que la gente estuviera muy incómoda y les dificultó moverse. Era un recordatorio constante de las plagas en curso. Incluso con todo este dolor, el corazón del faraón seguía siendo duro. Luego, Dios envió la séptima plaga, una enorme tormenta de granizo. No era solo granizo regular, eran grandes trozos de hielo mezclados con fuego, cayendo del cielo. Destruyó las plantas y los árboles y lastimó a cualquiera que estuviera afuera. Egipto nunca había visto una tormenta tan violenta, pero el faraón aún no cedería. Después del granizo, Dios envió la octava plaga, langostas. Vinieron en un enjambre gigante y se comieron todo lo verde que quedaba, los campos, los árboles, todas las plantas, todo fue devorado. El cielo estaba negro con langostas, pero el faraón seguía siendo terco y no cambiaba de opinión. Entonces vino la novena plaga, la oscuridad. Pero esta no era una oscuridad común y corriente. Era tan oscura que no podías ver nada en absoluto durante 3 días enteros. La gente no podía salir de sus casas y daba miedo estar en una oscuridad tan profunda. Pero aún así, el faraón no cambió de opinión. Finalmente, llegó la última y peor plaga. Fue la noche más triste en Egipto. El primer hijo en todas las familias, incluso el primogénito del faraón, murieron. Desde la casa más pequeña en Egipto hasta el gran palacio del faraón, todos estaban tristes y llorando. Este fue el momento en que el corazón del faraón finalmente cambió. Después de que el corazón del faraón finalmente cambió, le dijo a Moisés: «Toma a tu gente y vete de Egipto». Entonces Moisés llevó a los israelitas lejos de su vida de dificultades hacia la libertad. Pero este no fue el fin de su historia. Mientras los israelitas empacaban sus pertenencias y salían de Egipto, estaban llenos de esperanza. Caminaban con sus familias y animales, llevando pan que ni siquiera había tenido tiempo de leudar. La noche estaba tranquila, pero sus corazones estaban llenos de alegría. Pero pronto, el corazón del faraón se endureció de nuevo. Pensó: ¿qué hemos hecho dejando ir a toda esa gente? Así que el faraón cambió de opinión. Llamó a sus soldados y preparó sus carros. Con su ejército, el faraón persiguió a los israelitas, queriendo traerlos de regreso. Los israelitas, viendo que el faraón y su ejército se acercaban, estaban aterrados. Se sentían atrapados con el mar rojo frente a ellos y el ejército del faraón detrás. Gritaron a Moisés, asustados por lo que estaba a punto de suceder. Moisés les dijo que no tuvieran miedo. Dijo:
quédense quietos. Y verás cómo Dios nos salvará hoy. Luego Moisés levantó su bastón sobre el mar y algo increíble sucedió. Dios hizo que un fuerte viento soplara y las aguas del Mar Rojo se separaron. Los israelitas caminaron por el mar en tierra seca, con paredes de agua a ambos lados. Era un camino de escape que nadie podría haber imaginado. Mientras caminaban toda la noche, su camino iluminado por una luz milagrosa, se maravillaron con las vistas a su alrededor. A través de las paredes transparentes del agua podían ver peces de todos los colores y tamaños nadando dentro y fuera del coral en las profundidades ocultas del mar. Vieron criaturas que nunca habían visto antes, maravillas de las profundidades que brillaban con su propia luz, proyectando un hermoso resplandor en el camino por delante. Por la mañana habían llegado al otro lado, a salvo del alcance del faraón. Cuando el ejército del faraón intentó seguirlos a través del mar, las aguas se juntaron nuevamente. Los carros, caballos y soldados fueron arrastrados. El ejército del faraón ya no pudo hacer daño a los israelitas. Después de cruzar el mar, los israelitas supieron que eran realmente libres. Cantaron y bailaron, alabando a Dios por la gran liberación. Moisés y el pueblo miraron hacia atrás al mar, agradecidos por el milagro que los condujo a la libertad. Hace mucho tiempo en Egipto, había un bebé llamado Moisés. Nació en un momento en que las cosas eran difíciles para su pueblo, los israelitas. El faraón, que era el rey en Egipto, tenía miedo del creciente número de ellos. Entonces hizo una regla malvada. Todos los bebés varones de los israelitas debían ser llevados. Pero la mamá de Moisés no quería que eso le pasara a su bebé. Así que ideó un plan valiente. Ella puso a Moisés en una canasta y la colocó suavemente entre los juncos a lo largo del río Nilo. La hija del faraón encontró la canasta mientras se bañaba en el río. Sintió pena por el bebé que lloraba y decidió cuidarlo. Moisés creció en el palacio del faraón como un príncipe de Egipto, aunque realmente era un israelita. Cuando Moisés creció, vio lo mal que el faraón trataba a los israelitas. Los obligaban a trabajar duro y a menudo eran golpeados. Esto molestó a Moisés y un día mató a un guardia egipcio que estaba golpeando a un esclavo israelita. Después de esto, tuvo que dejar Egipto, así que se escapó a una tierra lejana y vivió allí durante muchos años. Luego sucedió algo increíble. Dios habló a Moisés desde una zarza ardiente que no se consumía. Dios le dijo a Moisés que regresara a Egipto y pidiera al faraón que dejara ir libre a los israelitas. Volver a Egipto no fue fácil. El faraón no quería escuchar a Moisés. Así que Dios envió 10 plagas para convencer al faraón. Había ranas por todas partes, insectos e incluso oscuridad durante el día. Finalmente, después de la última y más triste plaga, el faraón accedió a dejar libres a los israelitas. Moisés condujo a los israelitas fuera de Egipto, pero su viaje no había terminado. Cuando llegaron al Mar Rojo, el faraón cambió de opinión y vino tras ellos con su ejército. Pero Moisés confió en Dios. Extendió su mano y algo increíble sucedió. El mar se dividió en dos y los israelitas caminaron por tierra seca. Cuando estuvieron seguros, el mar volvió a la normalidad y el ejército del faraón ya no pudo seguirlos. Moisés y los israelitas finalmente fueron libres. Viajaron durante mucho tiempo para llegar a una montaña especial llamada Sinaí. Allí, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, que eran reglas importantes sobre cómo vivir y ser buenos unos con otros. La vida de Moisés estuvo llena de aventuras y milagros. Comenzó como un bebé en una canasta y creció para ser un gran líder que ayudó hace mucho tiempo. Después de que Moisés guiara a los israelitas fuera de Egipto y a través del Mar Rojo, viajaron por el desierto hasta un lugar llamado Monte Sinaí. Dios los había salvado de la esclavitud y ahora quería darles reglas especiales para vivir. Reglas que les ayudarían a ser buenos entre ellos y a mantenerse cerca de él. Moisés subió al alto y rocoso Monte Sinaí solo. La montaña estaba cubierta de nubes espesas y había truenos y relámpagos. Fue un poco aterrador, pero Moisés sabía que era importante. Dios mismo iba a hablar con él allí. Dios habló con Moisés en la montaña durante 40 días y 40 noches. Le dijo a Moisés 10 reglas muy importantes, que se conocieron como los 10 mandamientos. No eran simplemente reglas, eran la manera de Dios de mostrar a las personas cómo vivir en paz entre sí y ser fieles a Él. Cuando Moisés bajó de la montaña, trajo 2 tablas de piedra con él. Los mandamientos estaban escritos en estas tablas para que todos pudieran recordarlos. Los mandamientos decían: «No tendrás otros dioses delante de mí». Esto significaba que los israelitas solo debían adorar al único Dios verdadero. No te harás ningún ídolo.
lo que significaba que Dios no quería que la gente adorara estatuas o imágenes como si fueran dioses. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Dios quiso que usaran su nombre con respeto, no a la ligera. Recuerda el día de reposo para mantenerlo santo. Quería que tuvieran un día a la semana para descansar y pensar en Él, tal como Dios descansó el séptimo día al crear el mundo. Honra a tu padre y a tu madre. Esto significaba que deberían respetar y cuidar de sus padres. No matarás, lo que significaba: la vida es preciosa y debían protegerse unos a otros. No cometerás adulterio. Dios quería que los esposos y las esposas fueran fieles el uno al otro. No robarás, lo cual significaba que tomar algo que no te pertenece está mal. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Esto significaba que decir mentiras sobre los demás es dañino. No codiciarás, lo que significa no tener celos de lo que otros tienen. Las personas prometieron seguir estos mandamientos, y Moisés les ayudó a comprender el significado de cada uno. Los 10 mandamientos fueron un regalo para ayudar a los israelitas a distinguir entre el bien y el mal. Eran reglas para vivir que los mantendrían seguros y felices.